Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de su podcast Dinastía Milok. Una vez más estamos aquí mi papá, Carlos, mi tía Sayonara, para compartir con ustedes más anécdotas, más historias y pues también por ahí algunos comentarios y recuerdos que muchos de ustedes por ahí nos compartieron por redes sociales, por WhatsApp, por llamadas y pues no queremos dejar de darles esa importancia que también tienen para nosotros. Pero por lo pronto nada más, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola. ¿Están emocionados de su segundo episodio? Emocionados, contentos y esperando la oportunidad. ¿Qué tal estuvo la respuesta del primero? ¿Estuvieron viendo todos los comentarios? Y yo recibí muchos comentarios por teléfono desde Morelia. Entonces no quiero dejar pasar a toda esa gente que se tomó la molestia de llamarnos. Sí, yo creo que es bastante importante que por ahí los mencionemos porque como bien les dije, los tenemos en el corazón de muchos años de amistad, tanto con mis abuelos como con ustedes y con nosotros. Entonces, pues bueno, ¿qué comentarios quieren que recordemos? ¿A quiénes quieren que recordemos esta vez? Bueno, mira, yo tengo un comentario así a flor de piel que quiero hacerlo ya de una vez. La familia tenemos unos amigos. Este señor se llama Paco Rodríguez, la familia Rodríguez Errejón de Morelia. Su hijo me llamó por teléfono, la esposa de este señor también. Fueron llamadas muy bonitas, fueron momentos muy increíbles que les voy a contar en este momento. Esa amistad de mi papá con don Paco creció. Don Paco era un admirador muy grande de mi papá en Morelia. Y al tal grado que su señora me cuenta que él encuadernaba todas las notas que salían de mi papá. Por cierto, quedó de mandarme esos álbumes, los estoy esperando, Marta. Pero yo quiero comentarles algo así bien bonito. Él seguía a mi papá a todos lados, iba a los partidos, incluso se fueron a vivir a Irapuato en el momento que nosotros vivíamos ahí. Y se siguió haciendo la amistad de siempre. Él venía de Morelia a ver los partidos. Y cuando mi papá estaba en el equipo San Luis, que estaba por jugarse para pasar la liguilla a la final, San Luis contra Cruz Azul, don Paco cayó enfermo y pues fue hospitalizado en México. El partido iba a ser precisamente en México. Él habló con mi papá por teléfono y le dijo, Carlos, voy a pedir que el doctor me dé de alta para ir a ver el partido al Estadio Azteca. Entonces, pues obvio, el doctor pues no le dio permiso porque él padecía una enfermedad pues muy penosa y muy lamentable, ¿no? Pero el equipo de San Luis jugaba contra Cruz Azul para pasar a la liguilla, como ya les había dicho, pero por una decisión arbitral, raro, aquí no pasa esas cosas, pero pasó, San Luis queda, vamos a decir, descalificado. Eran aquellos torneos de 38 partidos. Quedó descalificado. Más 6 de liguilla. Más 6 de liguilla. Y quedó descalificado el equipo San Luis, pero a don Paco pues no le dieron la oportunidad de salir del hospital. Y cuando va siendo la sorpresa de mi papá en ese entonces, que le cuentan que se terminó el partido y don Paco falleció. Entonces fue un momento, pues fue bonito. Fue triste, pero la amistad con la familia creció, siguió adelante con sus hijos, con su señora Marta, como lo dije, Fernando, Juan Carlos, Luis Miguel y Marisa. Siguió la amistad, incluso sí. Cuando mi esposo, cuando Alberto fue a jugar a Morelia, pues ahí me reencontré con ellos así ya de grande y pues nos juntábamos a comer y todo. Además, los invito para que vayan ellos tienen una panadería, charcutería o restaurante, pues sí, que se llama Panoli. Cosa más deliciosa. Sí. A nosotros nos mandaban cajas ¿qué será? ¿Alguna paquetería? Porque a mi abuela le gustaban estos dulces. Los duques, por favor, pruébenlos. Es la cosa más deliciosa que hay en el mundo. Entonces ahí nosotros también alcanzamos a disfrutar de todo lo que vendían ahí y ya se han expandido, tienen un hotel boutique, está muy bonito ahí en el centro de la ciudad. Pues los invito a eso y los recuerdo con muchísimo cariño, los recordamos, toda la familia. Y pues sí, fue un momento pues emotivo. Como lo hemos dicho en algunos otros momentos,
Nuestros padres a nosotros, tus abuelos, no nos heredaron dinero, no nos heredaron joyas, carros, casas, ni mucho menos, ¿verdad? Porque pues no eran tiempos de poder juntar para heredar. Pero sí tuvimos una gran herencia y esa la seguimos conservando, que son los amigos. Sí. Tuvieron muchísimos amigos ahí en Morelia, en todos los lugares que pisaron en nuestro bello país, por medio del fútbol. Y entonces son los amigos que conservamos, que ellos conservaron y que ahora nosotros seguimos conservando, incluso aquí en Monterrey, bueno, pues más, que fue el último momento de las vidas de nuestros padres. Y son los amigos a los que nosotros en algún momento podemos recurrir y sabemos que contamos con ellos para siempre, ¿no? Para estar ahí. Tanto es que nos recordamos que la familia de don Paco a San Luis iba en un gran marquís rojo. Imagínense en qué época eran de los carrotes, cuadradotes, rojo. Y su camioneta blanca, así también. De esas siempre épocas. Un hombre muy trabajador, muy español, podemos decirlo. Y de esos que también nos enseñaron a amar al país, a amar a la tierra, como decían. Y pues bueno, ese es el gran recuerdo que tenemos de ellos, Daniela. Y de Luis y Silvia. Bueno, también hay que recordarlo. Tenemos grandes recuerdos de jugadores allá en Morelia. Hay algunas anécdotas que me gustaría contarles, no me voy a extender mucho, pero por ejemplo... Primero el nombre de los jugadores, ¿no? Sí. Pues bueno, está el Manquito Villalón, Luis Marotti, Leonel Conde, Luis de la Torre, Lupillo Díaz, Lupe Flores, no sé, recuérdenme, algunos jugadores extranjeros, la verdad no me acuerdo mucho, pero bueno, aquí hay una anécdota muy linda, o varias, pero una de ellas es que el Manquito Villalón pues fue muy reconocido en su época porque en verdad no tenía brazo, o sea, tenía la mitad, el muñón, ¿verdad? Entonces, pero era un jugador muy importante para el equipo. Era extremo derecho. Y sí, entonces ya saben, era el que tiraba los centros para que llegara el tanque y anotara, ¿no? Entonces, la anécdota linda que hay aquí es que, pues obvio, él no se podía abrochar los zapatos. Entonces, ¿quién creen que era sus manos? Pues mi papá. Mi papá era quien le abrochaba los zapatos a Manquito. Incluso hay alguna fotografía por ahí que debemos buscar y encontrar en donde se ve exactamente eso, que habla lo cariñoso que era mi papá. Exacto, lo buen compañero y lo caballeroso que era. Y lo caballeroso como era llamado, sí, como era llamado ahí a nivel local, le decían el caballero de las canchas después de haber recibido la medalla de la que les dábamos cuenta en el podcast anterior. Entonces, pues bueno, esa es una anécdota muy linda que no quería dejar pasar. Y no me dejará mentir el Manquito, que está allá en Morelia, y bueno, a todos ellos los recordamos con Pablo López, también se me estaba pasando, con un gran recuerdo y con mucho cariño. Ahí acuérdate que él iba a San Luis y nos llevaba chicles Canels, porque era el representante de todo México de los... ¿En serio? De la compañía, ¿te acuerdas? Sí, llegaba con cajas de todo lo Canels, bien rico. ¡Qué padre! No, sí. Pues con más gusto lo recibíamos. No sé si todavía existe la Canels, pero... Pues no sé, pero él trabajaba de eso y pues supongo que ahora ya no. Siempre que iba, porque iba muy seguido a vender a San Luis, nos llevaba. Sí, oigan, y pues hablando de dulces, la anécdota de las empanadas, la del estadio, esa no se bonita. No se me puede olvidar esa. Primero, existía un señor gordo, que en la cancha, adentro de la cancha, o sea, el Morelia salía del vestidor y le tocaban Juan Colorado. Que Juan Colorado ya está aquí con... Bueno, más o menos era la canción, ¿no? Los que de esa época se deben de acordar. Michoacán. Que viva Michoacán, exacto. Y denme charanda para brindar. Que Juan Colorado ya se va montado en su Cuaco el huracán. Nos acordamos. Bueno, entonces, este señor iba cargado de ates. De bolsitas de ates, así, tiras colgadas. Muchas. Entonces, el equipo salía a la... Mírame, estoy acordando, vamos a decir, porque pues tendría yo unos 3 años, ¿no? 3 años, 4. Naciste en el 61. No, entonces este señor salía a la cancha
y mientras el equipo hacía la presentación y estaba la canción, él recorría la cancha. Hago énfasis en que era un hombre muy corpulento y terminaba con la lengua hasta de abajo, pero bueno, aventaba dulces a la tribuna. Y entonces era una pelea porque todo el mundo quería sus dulces y tal. Entonces ates de membrillo. Los ates, sí, de membrillo, rico. de guayaba, así en bolsitas y pues bien padre, ¿no? De Pero esa época. la anécdota más simpática es, había un señor en las gradas, ya en las tribunas, que vendía empanaditas. Le llamaban el empanaditas el señor. Entonces, eran también de dulce o tal, ¿no? Entonces, cuando mi papá anotaba gol, él aventaba la canasta o la charola de las empanadas y toda la gente a recogerlas y bien padre, ¿no? Entonces, eran gratis. aquí el chiste era que él, claro, las vendía, pero cuando era gol de mi papá, pum, las aventaba para arriba y todo el mundo ya tenía sus empanaditas. Entonces, alguien listo, ¿verdad? Metía gol en Morelia y le decían, empanaditas, gol de Milog, gol de Milog. Y él las aventaba, pero resulta que no era el gol de Milog, o sea, porque no siempre anotaba a mi papá. Entonces él se dio cuenta, dice, oigan, hijos de su, lo que sea, no me estén robando mis empanadas. Pues, entonces, sí. bueno, ya después agarró la onda y ya se dio cuenta que dice, no me voy era. a dar cuenta quién metió el gol y si lo metió Carlos, pues las sí, aviento. las Y si no, pues ya aventabas. las sigo vendiendo, ¿verdad? Cómprenme, No. hijos de la tal por cual. Entonces así, esa anécdota estaba padre. Qué El empanaditas y bonita. aventaba sus empanadas al techo Pues cuando papá metía goles. Sí, bien Pues, lindo. hasta ahí creo que llegamos con la historia del Morelia. ¿Falta? Entonces nos falta, aquí tienen ustedes este muñeco. Ah, ok. Este muñeco. Contábamos en el podcast pasado que cuando mi papá sabía que mi mamá estaba embarazada y él decía que estaba esperando una niña, y que se iba a llamar Morelia, cuando llegó de Japón, bueno, estando en Japón, compró este muñeco que ven aquí, ya está de porcelana, mírame y no me toques, y me recordó la señora Marta, que hace unos días me llamó para decirme que había visto el programa y tal, a que les digo, señora Marta, la esposa de don Paco, y me dijo, ¿todavía tienes el muñequito que tu papá te trajo de Japón? Le digo, sí, Marta, yo lo tengo. Dice, yo me acuerdo que cuando tu papá llegó, tu mamá estaba en el hospital, pues tú acabas de nacer, entonces él llegó con el muñeco y lo puso en tu cuna, o sea, en los cuneros que que ponen a un ladito de la cama de las mamás. Eso sí no lo sabíamos. No lo sabíamos, me lo contó Marta. Doña Y pues la Marta. verdad me dio mucho Sentimiento. sentimiento y mucha ternura, Pues sí. que semejante hombre, así como era mi papá, Trajeron llegara un muñequito desde Japón, cargando el mentado muñequito de Imagínate. porcelana, que no se le rompiera, que pasara por la aduana. O sea, imagínate todo No. en lo esas que épocas. hizo. Y fueron dos, porque te trajo un tucuto. Sí, era un muñeco de plástico, pero ese no tenía tanta No, pero igual. historia. La Tenía los historia pelitos así. la historia la tiene que es Reliquia. sí, ya se volvió una reliquia, un tesoro, una herencia que me dejó mi papá y que mi mi mamá mamá. tardó mucho tiempo en dármelo porque decía, no te lo puedo dar porque tú viajas mucho, pues, con Alberto, porque íbamos a muchas ciudades y cargaba yo con mi mudanza y todo como lo hacía ella. Entonces me dijo, el día que ya te establezcas en tu casa, tío, te lo voy a regalar. Y hace unos años me lo regaló y ya está en mi casa, ya está en mi propiedad. Ahora sí, a nadie se lo voy a prestar. Yo creo que va a tener una heredera por ahí. Pero por lo pronto está en mi casa. Imagínense Bonito. los años que tiene. Los años del que tiene. 57, 59. 9, perdón, al 2022. 2022. O sea, tiene todos estos A años y ver, aquí alguien que está. sea bueno para los bien números. guardado. Y aquí ¿Cuántos guardará. años son? Chorro. 63, 62, Sí. más o menos. Y quién sabe cuándo lo habrán hecho, aparte, agregarle ese sí, tiempo. exactamente. ¿Y cuánto habrá Siendo parte costado? de los Milog, pues esos años. ¿Cuántos Sí, así yens es. No, habrá pues qué costado? bonito. Sí, así es. Ahí hay una foto en la que ustedes van a ver mi papá en Japón. Está Sí. a la espalda, están, ¿cómo se llaman? Símbolos o letras Sí, Sí, como las sí, sí. de pinturas las de allá. japonesas de ahora y se ven atrás de él. Y comiendo- estaba de traje. Y comiendo con palitos. O Sí, sea, con sí, También. también. Ahí en la casa hay ¿Quién lo hubiera unos. imaginado, no? Sí. En la casa hay unos que ya tiene, que mi mamá conservó también muchísimos años y dice Iraputo, no Sí. Irapuato. Está grabado arriba de los palitos, dice Iraputo.
Y es Irapuato. Está en otro idioma. Está en japonés. En japonés, sí. Así es. Así es. Así. Bueno, a ver, Pues hija. entonces yo creo que ahora sí ya Morelia por ahí cierra esa etapa. Morelia, permíteme, Daniela, recordar también a Perico González, a su familia, A la señora Yolanda y Yolanda, a sus a su hijos, hija. Ay, Yolanda. tan entrañables también ellos, para la familia, para nosotros. Como les decía y les hemos platicado, esto del fútbol y de los equipos se convierten en familia, porque pues las esposas conocen a las esposas, los hijos, pues ahí estamos. Entonces se forma una familia muy bonita y después al paso de los años se vuelven a encontrar en otro equipo. Por ejemplo, mi papá se encontró con Perico en el San Luis. Él estaba en el Potosino, nosotros en el San Luis. Entonces convivimos en la misma ciudad. Entonces, les digo, esta gente la recordamos a estas personas con mucho, mucho afecto y pues sí. Silvia, y es que se tiene algo en común también. Y Silvia y Luis, como me preguntabas Silvia y hace un Luis rato, sí, también. Silvia y Luis de la Torre, que a la postre, fue la persona que llevó a mi papá al Club Chivas, que ya nos contará Carlos esa historia de lo que fue estar en el Club Guadalajara siendo extranjero. Pues una situación también importante y muy bonita, ¿no? Pero Luis y Silvia, ellos... fue tan entrañable la amistad con ellos que, por ejemplo, cuando mi mamá fue a dar a luz a Carlos al hospital, ellos se quedaron a mi cuidado. Bueno, yo me quedé al cuidado de ellos más bien y ya pasados los años se convirtieron en nuestros padrinos de primera comunión. Cuando íbamos a Guadalajara, cuando venían las vacaciones, lo que más queríamos era ir a Guadalajara, a la casa de Silvia, porque ahí estaban sus hermanas. Y sus papás. Y sus hermanas Bere y Patti, sobre todo, que pues bueno, nos llevaban algunos años, pero nos pasábamos tan bien con ellas porque dormíamos en la alfombra, comíamos lo que se nos antojaba, nos compraban gancitos, Era una pingüinos, casa grande. nos encantaba todo eso y con ellas, las noches contábamos chistes y ellas nos contaban a nosotros y Bere, Patti, las recordamos con tantísimo cariño. Patti, que ya se nos adelantó, pero Bere, ahí estás, ya sé, porque ya me hablaste y te agradezco mucho y les mando besos a todos, a los sobrinos, allá la familia se hizo muy grande, pero sí, Zoila, Bere, Leti, Patti y pues Silvia, ¿verdad? Con todo nuestro cariño siempre Sí, serán queridos y más recordados. Una pequeña bonita fase para ti, te decían Sayito. Sí. Y a mí me decían Gordito. Gordito. Y nos siguen diciendo. Sí, Sí, así toda la seguimos vida, siendo. pues, Silvia sí. ya es una señora de años como mi madre, como Sí. nuestra madre. Sí, pues fue como la segunda madre de nosotros. Y nos Silvia. habla, yo le digo madre, Sí. y nos habla a mi hermana o a mí, y nos sigue diciendo Sayito y Gordito. Sí. Y por ejemplo, algo bonito que yo quisiera mencionar es que ustedes tienen esas historias bien bonitas de chicos y luego a mí me llevaban de chiquita a conocer a todas esas personas y se notaba el amor y el cariño y la amistad que se tiene con ellos y seguimos por redes sociales con los hijos, con todo el mundo hablando por teléfono. Entonces Sí. eso es lo bonito, digo, eso siempre perdurará. Y lo Perdurará, tenemos en el sí, corazón, ¿no? conservar esa clase de amistades y de gente a tu alrededor es de verdad lindo. muy bonito. Y aparte luego nos recuerdan más historias y anécdotas que por ahí les iremos diciendo conforme avanzamos. Exacto. Pero bueno, entonces sigamos con este camino de jugador que nos falta entonces hablar sobre León, Irapuato y Pachuca. Hablemos de León. Pues sí, en León, cuando pues ya les dijimos anteriormente, mi papá se va a Irapuato, juega en el Irapuato y después es contratado por el León. Pero ahí sí no viajamos, nos quedamos a vivir en Irapuato y él todos los días en la mañana junto con Luis Marotti, que también fue contratado por el León, tomaban el autobús en la esquina de la casa, tomaban el autobús que los llevaba a Irapuato. Sí, porque era una hora de camino. Sí, era nada. Como entonces, aquí que vayas a trabajar a Podaca y así, vives en haz de San cuenta. Nicolás. O sea, Entonces era León, Irapuato pegaditos. Así que seguimos viviendo en León, en La Martinica, Colonia La Martinica, Un club deportivo. de los curtidores, era ese, los curtidores de piel de allá de León. Y vivíamos en esa colonia que tenía un club deportivo muy bonito, en una alberca muy linda, en donde pasábamos los fines de semana y jugábamos, y mi ¿Y qué papá y mi hacían mamá nos conmigo? llevaban. No. Sí, dilo, me gusta. Bueno, pues no cuentan, ¿verdad? Que pues niño Cabezón. salió muy cabezón, Y entonces chiquito. decían que lo ponían en la orilla de la alberca
Y pues me caía. La cabeza le ganaba el peso y se caía de cabeza a la alberca, imagínense. A mi mamá no le gustaba. Claro que no. A mi pues mamá no. nunca le gustó eso, mi papá pues se moría de risa y los otros muchachos, ¿verdad? Que estaban ahí, pues así. Pero todo salió bien, no pasó a mayores. Así No, pues se- aquí te tenemos. Así se divertían conmigo. Y así aprendió a nadar, por lo menos, no sé, por lo menos flotaba. Pues, Pero entonces sí, ahí y también sigo. compartían con la gente, tanto que jugaban ahí con Irapuato, están diciendo. Sí, no, con León, Irapuato, con León. León, y la gente de León. Seguían O sea, siendo se todos. llevaban los jugadores, se conocían y se llevaban como hasta la fecha. Claro. Equipos de otros con Pues jugadores ahí se siguen llevando. tienes que platicar de las familias Sí, yo te que iba a tantos decir, me apoyaron. decías la Tota Carvajal. Ah, ¿quién bueno, más? sí. portero. Ahí fue compañero de la Tota Carvajal, todo un ídolo del fútbol en México. Y con él seguimos, mi papá siguió teniendo conversaciones, se hablaban por teléfono, incluso cuando él fue entrenador cuando él era entrenador de Morelia, pues se llevó a Alberto como portero. No porque era mi esposo, Por ni mucho conocido. menos, sino porque, pues bueno, el club que en ese entonces dirigía don Nicandro Ortiz lo compró. Y bueno, ahí Otra estaba. conexión. Otra conexión, exactamente. Y Tito Echeverry, ¿no? También. Tito Echeverry, sí, el papá de Tito Echeverry, Jugaba. que jugaba ahí en el León. Su hijo ahora también fue compañero, por ejemplo, de futbolista de Alberto en el Puebla. ¡Qué Y después, conexiones! sí, fíjate, Dios mío. y nosotros éramos niños y vivíamos, te digo, ahí en León, su mamá, Alicia, que en paz descanse, y Tito también, Tito Grande también, que en paz descanse, Alberto. Ellos tenían un restaurante y eran una gente muy, muy, muy conocida en León, por su restaurante italiano, porque Alicia era una cocinera espectacular en su comida italiana. Y también jugaba el señor Martinoli, que a la postre es el dueño del Rincón Gaucho de León. Irapuato y de León. Ok. Entonces, sí, digo, Tito Echeverry chico, que pues, somos de la edad, yo le digo que él es más viejo que yo, pero él dice que yo, entonces siempre estamos con esa broma, porque incluso cuando se juntaban así nos ponían en el corralito a mí y a él, No le digo, es entonces cierto. éramos compañeros de corralito ahí en el... También. Ahí Sí, antes de Qué que sigas, bonito. ahí nos nacen unos recuerdos muy bonitos. Vivíamos en una privada que había una barda blanca. de don Pedro Pons, Sí. la casa de don Pedro Pons. Y la casa de nosotros era la última, de un costado era la última. Y topaba, no me acuerdo qué había detrás. La casa de don Pedro Pons, Ah, ok. que tenía, él era el dueño del equipo León en ese tiempo y de tiendas comerciales muy importantes de la ciudad. Ahí tú tenías una amiguita, ¿te acuerdas que le regalaron un carro bien moderno, sí, grande? no me acuerdo cómo se llama. Debe ser. La sí, Chachis, bueno, sé que le decían la Chachis, pero no me acuerdo su Era un nombre. carrito eléctrico. La familia Popoca, me acabo de acordar. Guau. Ellos son la familia Popoca que vivía a un lado, él trabajaba para la Coca-Cola, el señor. Y la señora se hizo muy amiga de mi mamá y pues bueno, obvio los hijos también. Entonces ahí íbamos todos a la Martinica, a la alberca, a tirar a grato al que se cayera al agua. Antes de que digamos el carrito, ¿te acuerdas? Sí. Era una sensación para todos nosotros. O sea, el carrito, pero de niños. Sí, pero Sí, grande, claro. y cabíamos Sí, varios. cabíamos varios, sí. No sé. Y ahí se daban la vuelta en la Sí, calle. Era la porque era pelea una por privada. subirnos con ella. Ajá, era una privada. Era de dos personas. Sí, Bueno, de dos sí. niños. Y ahí no decíamos hace rato, es la historia de la tele también. Ahí en No, Irapuato. ese es en Irapuato. Ah, está en Irapuato. Ahorita vamos. Entonces vamos hacia allá. A ver, Entonces, seguimos en de León. León. Nos Pues fuimos ya para León, Irapuato. quedamos en esto, la gente que recordamos ahí más o menos, ¿verdad? Ojalá se comunicaran con nosotros por las redes sociales, estamos abiertos a escucharlos, así como tantas personas nos llamaron acá de Morelia, la verdad son boom. unos momentos Yo iba a bien decir, lindos. No es difícil encontrarnos. Dinastía Milok Oficial, todas las redes sociales. Y si buscan Milok en Instagram, Facebook o en Twitter, les vamos a salir. Así Exactamente. que comuníquense sí, con nosotros. Así es. Así Bueno. es. Eso, Ahí. esa fue la gran historia o una pequeña parte de la historia que vivimos ahí. en León e Irapuato, que siempre Qué bonito. vamos a decir como ciudades hermanas, ¿no? Ahí, como decía, en el Irapuato, pues León, en Irapuato jugaba Raúl Avellaneda, que después su hijo y Raulito y su hija Vanessa, que ahora viven en Los Ángeles, y Rosa, su señora, Siguen siendo también. ellos vivieron en la casa de nosotros en Irapuato, pues llegando de Uruguay,
pues la casa de Milok era como el lugar de paso, ¿no? Era Llegaban en México. Caían ahí y después ya Uruguayos, conseguían sus casas y pues ya se iban. También hay otro gran amigo de nosotros que se llama Renato Costa, con su señora también, con su hijo, que también seguimos manteniendo contacto con él tantos años. Con Renato, mi mamá entre los dos compraron el Volkswagen del que hemos hablado. ¿El que estaba todo carcomido? No, ese era el Renault. Pero era un Volkswagencito de aquella época, no era un azul cielo. Entonces, en ese coche les contábamos que nos llevaba, cuando Carlos se enfermaba, mi mamá tenía que llevarlo al doctor a León. Entonces, cuando tocaban las citas, a lo mejor mi papá estaban jugando fuera, mi papá nunca manejó, como también ya les hemos explicado, pero mi mamá sí. Entonces, junto con Renato y ella compraron el Volkswagen y pues era para los dos. Entonces, cuando nos tocaba la ida a Irapuato, a León, para la cita de Carlos con su doctor, con su pediatra, mi mamá nos montaba en el Volkswagen, en la parte pero de atrás. en la parte de atrás, ella colgaba un muñeco, como un zarape, y le ponía un sombrero. Entonces decíamos, ¿qué onda? ¿Qué es esto, no? Pues bueno, ya cuando fuimos creciendo nos dijo, no, porque entonces cuando nos vean que vamos los tres solos, se dan cuenta que va alguien con nosotros en el auto. Entonces, sí, la abuela siempre tenía esas ideas. Pensaba antes de que algo siquiera pasara. Entonces tomábamos carretera y íbamos los tres, más el invitado que era el sombrero con el zarape. Ahí es un poquito acordarnos de la mamá que tuvimos, la abuela de Daniela. Si era cariñosa, que te acuerdas que me enfermaba en Morelia. Sí. Se me cerraba la angina, las anginas, y no podía respirar. Pobrecita, con todo amor lo hacía. Ya no sé, pesábamos lógicamente, y cargaba a Sayo en un brazo y a mí en otro, y cruzaba por un bosque hasta llegar al hospital que estaba al otro lado. De verdad, no sabemos cómo le hacía. Y qué largo sería. Claro. Pero sí, en las madrugadas. Sí, o sea, con el frío y la humedad. Y llegábamos y le decían los doctores, no tiene nada. Sí, que decías ahí lo de la... Pues es que recorriendo el bosque entre el sereno de la noche y los eucaliptos de los árboles, pues cuando llegaba él ya traía la garganta abierta y todo, porque su tratamiento era que lo ponían en una casita de plástico y le ponían oxígeno. Entonces cuando ya llegaba mi mamá saliéndosele el alma con los dos chiquillos cargando, pues resulta que el niño ya llegaba bien. Oye, y luego ahorita que mencionabas a Raulito acá, ahí también es la historia de la pizza, que hacía la abuela pizza, y porque el abuelo amaba todo lo que la abuela cocinaba, entonces esa está como bonita. Nosotros de Sayo. Sí, porque claro. Heredó la mano de mi mamá. Pero por ejemplo, esa historia de Raulito que pedía la pizza, que hacía Pocha. Él siempre le decía mamá Pocha. Pero nosotros le decíamos Rulo, cara de... No. Dímele. Sí. Ajá. Y todavía hasta la Raulito, fecha, Sí, que Raulito grande, ahí, todavía hablamos con él y le decimos Rulo, cara de... Porque era chiquito, ustedes pues eran más claro, grandes. nosotros éramos más grandes. Le llevamos años. Entonces Raulito le decía mamá Pocha a mi mamá, y mi mamá pues lo adoraba a ese niño, ¿no? Entonces, cuando mi mamá hacía las pizzas, pero era un tragón y comía, y cuando ya le decían, mi hijo, ya no comas tanto, decía, mamá Pocha, escóndeme una para mañana porque quiero comer pizza tuya, ¿no? Y bueno, ya mi mamá le guardaba la pizza, se le escondía, y en la mañana los dos desayunaban su pizza. Entonces era un consentido de mi mamá, él. Pues, no, y parecía un muñeco. Sí, era muñeco. Gordito, de ojos azules. De ojos azules, sí. Bien rubio. Sí, muy lindo, Raúl. Además, la gente que conocía a los nenucos, sí, era igualito a esos nenucos de ahora. Así es. O sea, gordito y blanquito, los cachetes rojitos y los ojos. Todo eso lo vivimos en Irapuato con ellos. Y yo mencionaba eso porque luego también, aparte que ahorita tú mencionaste que pues la casa Milok en México era un mini Uruguay, está padre también decir como esto, que mi abuelo pues siempre hizo más amistades por eso mismo, porque siempre apoyaba, ayudaba, pero luego también lo hacía, no obligaba a mi abuela, claro, pero
luego la ponía a poner números en las camisetas. Esa historia está bien bonita. Es que ustedes tienen que entender algo. El abuelo era un bonachón. O sea, su corazón era bueno. Él quería ayudar a todo el mundo. Se ofrecía para ayudar a todo el mundo. Entonces... Y toda su vida fue igual. Toda su vida fue igual. Entonces, esa historia está padre. Que entonces ponía a la abuela y como ella lo hace. Y allá en Irapuato, pues la situación no era boyante en el equipo, por supuesto. Se imaginarán. O sea, un equipo que casi jugaba la mayoría de las veces para no descender y así. Bueno, entonces era un equipo, pues era difícil, ¿no? El dueño del equipo en ese entonces era Sergio León Chávez, que ahora sí lleva el nombre, el estadio. El estadio lleva el nombre de él, pero bueno, él era el dueño del estadio. Porque el anterior era Revolución. El Estadio Revolución, así es. Entonces él, pues se llegaba el momento de que cambio de uniformes y lo que sea, entonces pues no había quien le pusiera los números a las camisetas. Entonces ahí aparecía el mago, no sé cómo llamarlo, que decía, yo me lo llevo y yo hago que les pongan los números. Y claro, entonces llegaba a la casa con el bonche de camisetas y mi mamá con su maquinita de coser les ponía Neki, marca Neki, así chiquita. Existe. Y todavía la tenemos ahí guardada. Años y años y años. Sí. Entonces ahí ella cosía los números de las camisetas y después nos tocó ver a nosotros que, como les decía, el equipo pues no andaba así como muy bien, entonces ella las ponía todas encima de la cama, del sillón o de la mesa donde terminaba de coserlas y entonces rezaba y las bañaba con agua bendita para que no se fueran a ir a segunda. Entonces eso lo recordamos siempre. Sí. Espérate, a que no te acuerdas en León. Cuando era cumpleaños, para Navidad. Los pasteles. No, la piñata. La piñata. Y Santa Claus, porque fue a visitarnos Santa Claus. Pero claro, en aquellas épocas no existían te contrata un Santa Claus, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Se disfrazó de Santa Claus. Entonces se pegó las barbas, se puso el sombrero, las cejas y todo lo que tú quieras y se apareció en la casa, y no sé qué, y se puso almohadas o yo no sé, para que este canijo chiquito le dijera, ay, tú no eres Santa Claus, tú eres mi mamá. Pues imagínense. Por la mirada, los ojos, como yo le digo, ojos bonitos. Sus ojos verdes, sí. De todos colores. Deja tú, lo más padre de esa vez fue que ella nos cuenta, porque yo de eso no me acuerdo, se pegó con resistol, algodón. Entonces después, imagínate para sacárselo, cuando después este ingrato la descubre, le descubre y la pobre ahí toda con el algodón pegado. Bueno, así era mi mamá. Y nos hacía las fiestas de cumpleaños y ella hacía los pasteles y ahí estaba mi papá. Unos pasteles hermosos, yo lo digo. Eran un pastel blanco. Se nota que le gustaba. Grande y con lápices de escribir. Ponía a todo alrededor del pastel. Es el carrusel, ¿no? Que a mí me contó. Entonces los animalitos del carrusel eran galletitas hechas por ella. Y al final arriba tenía el techito. Les ponía cintitas. No. Cintitas, o sea, eran preciosos los pasteles y siempre nos los hacían. Y ya después, en otra época, platicaremos que esa habilidad para los pasteles la tiene ella. También. Es que eso creo yo que eso esa historia empezó en Tampico. Mejor la dejamos para que la gente sepa cuándo fue el primer pastel que Sayo le regaló a su novio. Ya después platicamos. Platicamos de eso. Sí. Pero sí, los pasteles del abuelo, yo también me acuerdo de ese carrusel. Sí, el carrusel y la cara de payaso, que también ahí por ahí anda una foto. Sí. Entonces son recuerdos, miren que nos vienen, no tenemos nada planeado, nos vienen cayendo así, pues sí, del corazón, del sentimiento, porque una cosa te lleva a otra, ¿verdad? Entonces sí pasamos, la verdad tuvimos una niñez muy bonita. Mi mamá sobre todo trató de hacernos esa niñez así llevadera, porque pues era ir de una ciudad a otra y todo. Entonces ella era una señora, una mujer muy amorosa y que siempre buscaba algo que hacer, nunca estaba con una mano arriba de la otra. Entonces ella era hiperactiva, no sé. Por ejemplo, cuando mi papá se iba a los partidos que viajaba,
tú veías que ella compraba pintura y se ponía ella a pintar las paredes. Entonces llegaba mi papá y veía la casa de otro color y veía los muebles, los cambiaba de lugar. Y yo me acuerdo de ella, sí tengo ese recuerdo, cargando la televisión para acá, el mueble para allá, porque ella lo hacía todo ella. Y todavía lo hizo mucho tiempo, sí, Creo que mucho la última tiempo. casa que tuvimos, ella la terminó pintando. Sí, ¿no? Conmigo. Sí, contigo. Y con unos muchachos que trabajaban conmigo en una impermeabilizadora Milok. Sí. Y esos muchachos nos ayudaron a terminar la casa porque los ingenieros de esa época la habían dejado sin dinero, le habían cobrado y la casa estaba sin terminar. Sí, en obra negra. Pero no, o sea, ella era muy así, entonces hizo las épocas llevaderas. Sí, muy bonitas, la verdad, muy bonitas y muy, tengo un recuerdo, muy contentos. Y tú lo tienes también. En esa época y en otras épocas el fútbol no se suspendía. Entonces vivimos muchas Navidades y Años Nuevos sin la presencia de papá, pero mamá trataba de que no se nos olvidara. Pues inclusive cuando se iba de viaje, Sayo y yo nos peleamos por ponernos camisas de papá para dormir. Qué bonito. Porque pues queríamos así, dormir con él. Sí, queríamos abrazados. dormir con él. Y por ejemplo, hablando de eso, es la etapa de jugador. Esa es la que se terminó ahí en Irapuato. En Irapuato ahí sí, se ¿verdad? terminó, sí. Ahí terminó la etapa de jugador, que fue 68. No sé exactos cuántos años, porque bueno, empezó en Uruguay, terminó aquí en México, claro. O sea, son muchos años, pero ¿no? Bueno, en Irapuato más o Pero en Irapuato 68. fue donde terminó en el 70, 69, 70 más o menos, 68, 69, porque pues o sea, nosotros hacemos las cuentas siempre como los torneos, ¿no? O sea, nos acostumbramos a que el torneo 68 o los campeonatos de tiro el 81, 82, o sea, 77, sí, hablamos en doble, ¿no? Pero más o menos fue así, y en el 70 él es contratado por el equipo Pachuca. En ese tiempo el dueño, el representante legal, no sé, era don Germán Corona del Rosal, que era el regente de la Ciudad de México, era quien lo invitó personalmente a dirigir al equipo Pachuca, y pues fue su primer equipo en primera división. Y fíjense lo que son las circunstancias, lo que es Dios, lo que son los tiempos, ¿no? Él empezó ahí su carrera de entrenador y ahí está para siempre catalogado como en el Salón de la Fama como inmortal del fútbol internacional. Pues internacional, iba a decir en México, no, pero internacional, y él está ahí porque ahí fue intronizado como leyenda e inmortal del fútbol. O sea, no es Tigres, no es Morelia, no es Irapuato, del fútbol. Para comprobar eso, ella y yo vamos a hacer una llamada con el señor. Sí, vamos a llamar a muchas personas. Bueno, entre ellos vamos a llamar al director del Salón de la Fama de Pachuca, que se llama Antonio Moreno. Para que él platique la historia. Para que él platique cómo fue investido, y fue muy bonito, la verdad. Tuve la oportunidad de estar ahí, Daniela y Alberto. Es lo que platicamos el programa pasado. Y entonces, pues ya hablaremos de eso un poquito más adelante, cómo fue, porque fueron momentos muy, muy, muy emocionantes, emotivos para la familia. Y bueno, aquí tenemos una reliquia, que son los zapatos con los que papá se retira en el 70. Son los últimos zapatos que mi papá usó. Si lo están viendo, se los voy a escribir un poquito. Son de cuero, cintas normales, pero la parte de abajo, si se alcanzan a ver, son madera. Y hay unas pequeñas plaquitas de madera clavadas con clavitos. ¿Se ven? No sé si se alcanzan a ver, pues. Pero y ahí arriba están los tachones, que son de madera y están, vamos a decir, puestos pues con clavos. Son 4 clavitos chiquititos. Igual por ahí les ponemos la foto más de cerca. Y son bien duros. 8 tacos. 8 tacos. 2, 4, 6, 7. 7. Ahora son creo que de 6. Bueno, eso es la modernidad. Y estos zapatos, mi mamá... Pesan, la verdad, pesan. O sea, no crean que son... Ahora imagínate los mojados. Y mojados, no. Y el balón. Bueno, pero estos zapatos pues, es un tesoro, una reliquia para nosotros. Deben de tener un valor
monetario creo que importante, pero para nosotros Pero lo emocional No tiene. es mucho más. es más, ¿ok? Sí. Entonces, pues aquí los compartimos, es parte como este muñequito de la historia. Y Como, bueno, como futbolista jugador, Exacto. que es la que creo que estábamos compartiendo. adelante, Daniela. Pues realmente era eso en lo que queríamos como platicar el día de hoy, pero asimismo tenemos por ahí una llamada muy importante Sí, claro que y muy sí. linda que queremos compartir. Así es. ¿Cómo quieren darle entrada a esta llamada? ¿Qué Pues, les gustaría comentar? Bueno, miren, eso ya, perdón, pero lo voy a decir yo. Es el último parte de la dinastía Milok que está vivo. Es un De la señor original, por de así la original, decirlo. Sí. que vive en Montevideo, Uruguay. Y mi hermana se va a encargar de hablar con él. Y él va a contar anécdotas de niño que ni nosotros sabíamos. Es nuestro tío, es el Es hermano nuestro de tío, Julio. nuestro tío Julio. O sea, Julio Milok. El hermano más chico. El de lo más que chico contábamos. de todos los hermanos que tuvo nuestro Fueron padre. 7, De decíamos, 7 hermanos, 7 sí. hermanos. Fue Siete, el Julio el y más es chico. el más chiquito. Y bueno, Entonces, yo creo que, pues vamos con la entrevista Vamos, llamada pausa. o como le queramos Así llamar es. con el tío Julio. ok, vamos Adelante. Y adelante. regresamos. Vamos con esa escuchamos. llamada. Muy bien. Buenas tardes, tío Julio. Estamos hablándote directo de México a Uruguay, Montevideo. Queremos, como le prometimos a nuestra gente, tener una entrevista con alguien muy especial, en este caso tú, que eres el familiar directo de papá, su hermano menor, y queremos escucharte, que nos cuentes algunas anécdotas de mamá, de papá en Uruguay, cuando eran chicos, cuando eran más grandes, cuando jugaste con él y todo eso. Te dejo el micrófono y esperamos tu relato. Bueno, perfecto. Buenas tardes. Un gusto, Sabio. Y un saludo para todos los escuchas que han hecho posible esta entrevista. Y agradecido por lo mismo, porque recordar lo que fue Carlos para mí y para toda la familia es primero un orgullo enorme que siempre lo tuvimos y un recuerdo más hermoso de tantos que tuvimos de él y de la familia que formó allí en México. Y bueno, y recordar en mi niñez junto a Carlos y recordar cosas de él a mis 88 años, no te voy a decir que me cuesta un poquito recordar tanto, pero algunas específicas sí las recuerdo porque fueron, sí, valga la redundancia, específicas. Voy a comenzar no, no de las más, de cuando él era más joven, sino increíblemente ver así, que me impactó, y me corroboró si alguna duda me quedaba de su forma de ser, yo qué sé, su honestidad, bueno, ni qué hablar, pero su gran amor. Te cuento que Puedes cuando bajar. él viaja a Colombia a jugar con mi hermano Luis Alberto en Cúcuta, obviamente sale de Uruguay como salió Luis Alberto buscando un futuro mejor, mejor para su profesión. Y bueno, con toda esa ilusión es que viajó a Cúcuta. Y al poquito tiempo, yo no recuerdo ya a esta altura cuánto aguantó en Cúcuta, pero lo tuve de vuelta en casa materna y allí se produjo una conversación en la cocina de mamá que nunca más la olvidé.
conversando, y digo, pero Carlos, fuiste hasta Colombia y ya te volviste y todos los sueños de mejor pasar y conseguir el dinero, ¿verdad?, para su vida. Y no me olvido más lo que me dijo, y esto es para ti, Salvo y Carlos. Me dijo, mira, Julio, ¿de qué sirve todo el dinero que yo pueda ganar en el futuro que me haga allí si no está Pocha conmigo? Perdona, pero cuando recuerdo esto me vuelvo a emocionar. No sé si me están escuchando bien. Te estamos escuchando bien y le queremos decir a la gente que Pocha era el sobrenombre que le decían a mamá. Exacto. Así era conocida ella, Exacto. como Pocha. Ahí está. Eso me quedó grabado. Dice, no, yo sin Pocha nada. Por eso me vine, me caso y ahí sí me voy. Y fue lo que hizo. Vino a la carrera, arregló todo, se casó y al avión de vuelta. Y así fue la demostración más grande de su amor por su querida Pocha, nuestra querida Pocha, que fue una mujer extraordinaria. Bueno, trataré de respirar un poquito. Sí, qué lindo, Julio. Esa anécdota, ese recuerdo también nos impacta a nosotros, la verdad. No lo sabíamos, así de esa manera y contado por ti, pues más. Obviamente, porque yo te sentí decir en la entrevista que tuviste allí en México de que tú has sido una mujer extraordinaria, y esto quería corroborarlo con esta anécdota que a mí me quedó grabada para siempre, ¿verdad? Bueno, trataré de serenarme y voy a buscar alguna cosa más jocosa, digamos. Cuando Carlos tendría 12 años, estaría en sexto de escuela, que tendría 10. Salgo casi me lo veo llorando en el cordón de la vereda. ¿Qué había pasado? Nuestro padre lo había mandado a la peluquería. Hay que tener en cuenta que papá con su trabajo mantenía 7 varones. Bueno, lo manda a la peluquería y previamente se ve que había hablado con el peluquero para que prácticamente lo pelara, bien cortito, cosa que le durara mucho el corte de pelo para no tener que volver a gastar, ¿verdad? Claro. Pues Carlos, a esa edad, cuando se vio pelado prácticamente, salió de la peluquería, agarró unas piedras y le reventó los vidrios de la puerta del peluquero. Eso no me olvido más. Eso es típico de papá. Sí, por lo visto, así te podrás dar cuenta que ya de chico tenía su carácter, ¿verdad? Sí, si eso pasó a los 12 años, ¿qué podíamos esperar más adelante, no? Exactamente. Entonces te imaginarás el resombro de mi padre y por ahí le estaba llorando en la puerta. Claro, después papá tuvo que pagar todos los vidrios. Le salió más caro. Le salió más caro, así es, Julio. Sí, obviamente. Y bueno, esa fue una de las que más recuerdo de cuando niño. Después, demostración de lo que siempre lo respetaron por derecho, por buena persona. Te diré que Carlos todos los días iba a buscar a Pocha
su novio querida, a la salida del trabajo. Yo trabajaba en una tienda o fábrica de ropa, no recuerdo bien, en la ciudad vieja, y bastante alejado de nuestro barrio de Liceo. Y todas las noches Carlos la iba a esperar a la salida y se volvían en el colectivo, ¿verdad? Acá le decimos ómnibus. El ómnibus, sí. En esa época había muchos robos en los ómnibus, muchos turistas, no sé cómo le dirán ahí, sobre todo que venían de Chile, porque los chilenos eran famosos por esa modalidad de subirse en las aglomeraciones y meterlos en los dedos, en las carteras y en los bolsillos de la gente para robarles. Pues bien, una noche vienen en ese ómnibus repleto a la salida de toda la gente trabajaba. Y en determinado momento Pocha se da cuenta que la habían robado. Le habían sacado lo mucho o poco que tenía y le comenta a Carlos, mira Carlos, me robaron, me robaron. Bueno, en ese momento sí, ni iba a saber quién era. Pues cuando bajan del ómnibus, se le arrima a Carlos, muchacho, y le dice, Carlos, perdóname, no sabía que era tu novio, tomá, tomá. Y le devuelve todo lo que le habían sacado a Pocha. Ah, mira tú, entonces el No. miedo le pudo. Sí, por conocido, por saber que a las buenas tenían todo con Pablo, pero a las malas, Cuidado. la iban a ver sea, ¿no? Y bueno, eso me acuerdo de ese caso. Después, bueno, tuvimos años, él se fue en el año 56. Así que podrá haber sido, a ver. Sí, ellos tendrían 23, 24 años. Sí, cuando se tenía 24. Sí. Y unos años antes, claro, nuestra locura acá en el barrio siempre fue Huracán Museo. Sí. Fíjate que nosotros vinimos de Melilla, una localidad de Chacra, donde nuestro padre tenía con sus hermanos medio franceses como él, una chacra. Y allí nacieron todos, los 7. Y en el año 38, mi padre compró su casa acá, en la calle que aún estoy viviendo, en Costa, y nos vinimos a Montevideo. Fíjate tú que Huracán Museo nació en el 37, en el 38 ya estábamos acá. Entonces toda su vida, Luis Alberto, Carlos, mío, siempre estuvo alrededor de ese equipo. Bueno, y quiso el destino que, no sé, Carlos antes de irse, y antes de estar en primera división, el Huracán Museo jugaba de forma amateur por los barrios y coincidimos, que yo ya jugaba al fútbol, coincidimos en jugar juntos. Lo que para mí era como tocar el cielo con las manos. Siempre fuiste como el hermano preferido, la verdad. Sí, supongo. Como yo era el más chico, era el que más cuidaba, yo lo seguía a todas las canchas. Cuando él salió de Nacional de las inferiores, fue a Racing Club en la divisional B, de Racing Club pide pase para defensor en la primera división, pero estaba fuera de fecha el pase, entonces
si lo hacía el pase en ese momento, no podía jugar. Entonces, para no quedarse sin jugar, coincidió en ese año, que sería por el 52, que Huracán Buceo se afilia a la Asociación Uruguaya de Fútbol. En la divisional empezaba la divisional más baja de todo, ¿verdad? No todos los cuadros. Entonces, para no quedarse sin jugar, Carlos le pasó para Huracán Buceo y juega ese primer año con Huracán. Ahí ya enseguida ascienden y bueno, pues Huracán hizo toda su historia, ¿no? Así es. Y previo a eso fue que se dio ese partido amistoso en Barrio, en el cual yo jugué con él. Un recuerdo hermoso para mí. Mira, eso es algo que no Después, sabíamos nosotros. Sí, por eso te lo cuento, porque supongo que ni lo sabería. Y después, cosa del sueño, entre esos partidos que se hacían de localidades, de barrio a barrio, Huracán Buceo, en el cual en ese momento todavía Luis Alberto no se había ido a Colombia, juega con Carlos juntos, y van a jugar a la localidad de Colón, una localidad que está muy cerca de Melilla, donde vivimos nosotros. Pues bien, van a jugar a Colón con un club que se llamaba Rampa, que todavía existe, Rampa de Colón. Y como en todos esos partidos de barrio siempre se armaban líos, patadita va, patadita viene, al final algunos golpes. Y entonces se arma la de siempre, y bueno, y los dos hermanos Milei, imagínate, juntos. No, y a él que no le gustaba. Y al otro Luis Alberto, que también era pues como sí. él, pues bien se trenza. Fíjate que al borde de la cancha hay un viejito medio con unos vinos de más, que se pasaba diciendo: se hacen los vivos porque hoy no vino el Vasco. Y ya le repetí, ustedes hoy, le decía Carlos, ustedes se avivan porque no vino el Vasco, al final les iban a dar. Y dale que termina el partido, y ni siquiera tanto se veteran, que al final le fueron. Pero dijo: ¿quién es el famoso Vasco que te pasaste todo el partido diciéndonos? El Vasco que viene de Melilla, el Vasco Miló, era el hermano mayor nuestro. No podían creerlo. Era Pepe, uno de los hermanos mayores, que él siempre, todos los fines de semana, pasaba en Melilla, donde había nacido, por supuesto. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Bien. Y entonces aquí que el famoso Vasco era el hermano mayor de los dos. Entonces se ve que el Vasco también era bravo. Entonces decía, el borrachín, el veterano decía: esto se hace en los videos porque el Vasco hoy no pudo venir. Claro. Mira, era una cosa que no se podía creer. Así que estaban los 3.000 involucrados. Bueno, qué lindo. ¿No? Qué lindos recuerdos, Julio. Yo quiero recordar también el momento en que ya más grandes y todo, te viniste con él a Guatemala, cuando estaba acá Sí. Viajaste de Uruguay, te invitó y estuviste con él unos días ahí en Guatemala, ¿te acuerdas? Claro. Yo voy primero a Bogotá a ver a mis sobrinos de Luis Alberto, y de allí Carlos me lleva a Guatemala a estar con él, y ahí, bueno, tuve el gusto de compartir con él, con Carlitos, que en tanto recuerdo, con Daniela, que era, no sé, tendría en el 2002, puede haber sido. Sí. No sé qué edad tendría
Daniela en esa época Unos tendría 5 o 10 6 años, sí, más o menos. 5 o 6 años más o menos. Sí. Bueno, y divina, te imaginas lo que pasamos con Carlitos, que me paseó por Guatemala, me llevaba a unas ferias típicas de Guatemala con sus indígenas y con todas las cosas del país. Sí, ahí la gente lo quiso mucho ahí a papá, le tienen un recuerdo y un cariño muy grande, la verdad. Sí, yo iba a los partidos de comunicación, iba a los entrenamientos. No, la verdad que hace de maravilla, y todo eso gracias a la generosidad que nunca me canso de decir de Carlos y de su familia, ¿no? Porque todo eso fue posible por todos ustedes, en realidad. Y eso no se olvida nunca. Ay, Julio, pues quiero darte muchas gracias por habernos permitido recordar todos estos anécdotas, detalles de los años de papá cuando era chico y las travesuras que hizo, y eso del peluquero es fabuloso, la verdad. A mí se me había olvidado, ya una vez nos habías contado, sí, pero es típico de él, cómo se iba a dejar. Sí, obvio. Bueno, Julio. Bueno, no, el gusto es mío. Yo que sé, me ha dado una gran alegría. Además, verte ahora a través de estos modernos aparatos, me encantó verte en YouTube. Te vuelvo a repetir, la hermosa de la familia. Gracias. Te mando un beso enorme. Gracias, para igualmente, Emilia, Julio. Para Carlito. Claro que sí. Para todos. Claro que sí, Julio. Igual nosotros te mandamos muchos besos. Te agradecemos que hayas tenido un ratito para platicar con nosotros. Quizás se vuelva a repetir otra vez esta llamada y volvemos a platicar de otras cosas. Te mandamos un saludo muy grande, Carlos, Daniela, Alberto y yo. Y bueno, saludos para Lidia, tu señora tan linda, y para todas tus hijas, mis primas, los nenes, sus hijos, para todos un gran abrazo. Y estamos muy contentos de escucharte y que la gente escuche esto de boca de alguien tan cercano a papá y que vivió tantos momentos con él. Pues es un momento muy agradable, la verdad. Ojalá que les haya gustado y que no haya aburrido con cosas de este viejito. No, para nada. Te mando un abrazo bien grande, Julio, tío. Nosotros nos saludamos así de nombre más que tío y sobrina. La gente le extrañará, pero como no vivimos nunca juntos, pues es como difícil decir tío si no estás acostumbrado, ¿no? Pero un tío muy querido y muy recordado siempre, tú lo sabes. Y además tan parecido a papá. Acá tenemos algunas fotos que vamos a mostrarle a la gente para que no hay duda. Me decía, fíjate que hay una anécdota que a lo mejor tú no sabes. Cuando llegaste a Guatemala, me dice Carlos, mi hermano, que estaba papá y él esperándote ahí a la salida del avión de desembarco y entonces los muchachos de ahí del aeropuerto dijeron, viene otro Milok, sin saber, fíjate, nada más de verte y de ver a papá sentado ahí, dijeron, ahí viene otro Milok de tan iguales que son. Fíjate tú, así fue, Carlos me lo contó ayer y entonces estábamos muertos de risa por lo mismo, ¿no? Que son ustedes tan parecidos, la verdad. Claro. Cuando yo fui los conocí como en el 80, no me acuerdo cuándo fue que fui, ¿te acuerdas? Y cuando los vi a Yongo, a ti, yo decía, qué barbaridad, son iguales. No había duda donde los viera, sí, también, fíjate otra cosa que sucedió cuando Alberto fue a jugar, que fue la selección mexicana a Colombia, Alberto, pues tú sabes que estuvo ahí en la selección, entonces claro. Los hijos de Luis Alberto fueron a verlo. Ya habían acordado verse y todo, y cuando Alberto va bajando la escalera en el hotel y estaba allá abajo Michelle, no me acuerdo el nombre del otro primo, y cuando los vio les dijo, ustedes son Milok.
No tuvieron Sí, que presentarse, solo de verlos supo que eran que eran los sobrinos, Sí, imagínate. sí. Qué recuerdos, ¿no? Cómo no, cómo no. Bueno, Qué Julio, lindo. pues reiteramos el agradecimiento y un beso siempre para toda la familia. Agradecido soy yo y un beso grande para todos. Para todos igual. Chao, Julio, un beso bien grande. Chao, Jairo. Hasta Chao. pronto. Hasta pronto. Bueno, pues qué bonita llamada, tío Julio, familia de Uruguay, les mandamos un beso y un abrazo muy grande. Gracias, tío Julio, por esas anécdotas tan bonitas, pero yo quisiera recalcar la de... Sí, una que fue la más divertida, que por ahí como que tuvimos un problemita que no se escucha muy bien, la del corte de pelo, ¿cómo fue? Ah, sí, bueno, mira, yo te voy a decir. Dice Julio que venía él llegando de la escuela y estaba tu abuelo, o sea, papá estaba sentado tendría como 8 años, o sea, estaba sentado en la banqueta, pues llorando, ¿no? Y entonces Julio le dijo, ¿qué te pasa, Carlos? ¿Qué tienes? Y papá le dijo, mira, me mandó cortar el pelo, papá, y lo dejaron a rape casi, ¿no? Pero no, está bien, todos estamos cortados así, o sea, es la orden de papá y hay que seguirla, ¿no? Bueno, entonces sí, pero a mí no me gusta, decía tu abuelo. Y bueno, ya Julio se va, se entra a su casa y tu abuelo se queda allá afuera, dice que quizás pensando, dice Julio, y cuando se van enterando, tu abuelo ya no está, se van enterando, ¿y qué crees que hizo? Fue a agarrar piedras y fue y le rompió el vidrio del que le cortó el pelo al peluquero. Pobre señor. Le rompió. Entonces, el abuelo, entonces ahí sí tuvo que ir a pagar por los cortes de pelo, porque decía Julio, como no tenía mucho dinero papá, pues nos mandaba a cortar el pelo de una vez, cortito a todos. Entonces dice, tuvo que pagar el corte de pelo de todos y tuvo que pagar los desperfectos que hizo más Carlos caro, se lo hubiera en la dejado peluquería. largo el cabello, Sí, Dios así mío. es. Pero Así era tu abuelo, Pero ¿ves? el abuelo así era. Desde esa época ya se demostraba el carácter Sí, que todo el eso mundo es. conoció. Buscó desquitarse y ¿cómo hago? Pues fue y le Y rompió. por ejemplo, por eso decía del tío Julio, porque yo lo conocí, yo tenía... En Guatemala. ¿En Guatemala? ¿Cuántos años tenía yo? 4, Como 6, 5, 7, no sé. o sea, más o menos. Pero por ejemplo, yo lo conocí y yo me acuerdo que están iguales. Sí, o son sea, iguales. es que el Estamos. gen Milok sí está... Sabemos que es Milok, pero yo me acuerdo mucho de tío Julio por eso, porque yo le decía, es que tú eres bien tranquilo y bien así, porque Ahí el tío sí. Julio era una personalidad Sí. calmada y todo. La vuelta de la moneda de Y tu ves abuelo. al abuelo Carlos y era así No, como... ahí sí hay una anécdota del tío Julio y ustedes no estaban, yo sí, y fuimos a recogerlo, papá y yo al aeropuerto de Guatemala. Estábamos en la sala de espera y como la gente, los periodistas ya sabían que iba, pero los señores que estaban, vamos a decir, no sé, adentro de las salas o Los donde... boleteros, sí, Sí, los trabajadores los del... señores ahí de del la aeropuerto. aduana. Los trabajadores, sí. Nada más se escuchó. Ahí viene otro Milok. Pues sí. Sí, Ay, no, porque tío viste que Julio. el pelito blanco y Sí, la es cara. que iguales, Sí, es sí. una cosa impresionante. Pues bueno, ahora sí, si se acuerdan, como cerramos el primer episodio, por ahí decíamos que estábamos abiertos a escuchar sus comentarios, pero aparte que nos hicieran una anécdota, o ustedes nos compartieran una anécdota sobre pues el abuelo o algo, y que les íbamos a regalar la playera de Versallesca. Entonces, por aquí tengo el comentario que me gustaría leer para ustedes, que dice, Sergio Villanueva, yo recuerdo el partido de Tampico Madero versus Rayados en el TEC, cuando Pilar Reyes pateó a un recogebalones y se armó la bronca. Y recuerdo que iban a detener a Pilar. Y don Carlos Milok dijo, nos vamos todos detenidos. Llegó un autobús por todo el equipo. Ya después no supe qué pasó, porque en aquel entonces escuchábamos los partidos por la T grande, o sea, la radio. Y... que Ahí si sí eso yo- no es, sí, porque entonces si no, yo- no le damos su regalo. Yo ya puedo opinar porque ya estaba presente. Ya estabas, a ver. Así como lo describe él es correcto. Entonces, como estaba la gente enardecida afuera del estadio, la policía judicial que existía en esa época, metieron un autobús a la pista de atletismo Ajá. y se paró enfrente de los vestidores. A subir. Entonces, a subirnos. Y nos subieron y nos dijeron, tápense, acuéstense en el piso, había jugadores acostados, los que estábamos, bueno, no sé, sentados, agachados, y salimos y sí, fue Las pedradas a los vidrios. impresionante, ¿Pero todos los por vidrios qué? a pedradas,
porque la gente... Estaba molesta. Sí, o sea, por su equipo, Pues es que por los Rayados. fueron muy asusados también por la radio. Ah, sí, por un personaje. Pero y sí terminamos, bueno, detenidos estuvo Héctor Eugui, Jorge Miranda y Pilar. La policía judicial era en la avenida Venustiano Carranza, enfrente de las escuelas que están ahí. Las primarias que La hay ahí. primaria y una, creo que de educadoras, Sí, de sí, sí. educadores, de maestros. Y había un sótano, ahí enfrente era un edificio grandote, y había un sótano y ahí los tenían. Y todo el equipo, por orden de mi papá, dormimos, en el camión afuera, porque como este muchacho dice, él dijo, si se van ellos detenidos, nos vamos todos. Y ahí se Y quedaron. me acuerdo muy bien que cenamos hamburguesas que nos llevó un amigo mío que ha sido un amigo de toda la vida, se llama Gerardo Garza García, y nos llevó hamburguesas. Y ahí comieron Sí, todos. los únicos que no comieron fueron los que estaban están adentro, eso porque sí, no creo. quisieron, pero todos los demás comimos. ¿Y qué? ¿A la mañana ya los dejaron salir? No, ¿Ya? no, hija. ¿Un problema? No, es una historia muy larga. Bueno. Y sí estuvieron en el penal. Que la. Sí. Bueno, pero Muy entonces... poquito tiempo, pero sí. Bueno, pero pues la historia es real, entonces... Pero real. ganó el Tampico, ¿o qué? ¿Eh? ¿Ganó el Tampico? ¿quién ¿Se suspendió ganó? o qué? Mere, ¿Quién ayúdanos. sabe? Yo Bueno. no me acuerdo. O la entonces verdad. Sergio, que nos diga que si él se acuerda quién claro. ganó. ¿Cómo quedaron? Bueno, pero entonces esa era la dinámica del primer episodio. Por ahí, Sergio Villanueva, te contactamos para entregarte tu camisa. No sé, ¿algo más que queramos ¿Y hay más? comentar? ¿Hay más? Más Más camisas. camisetas. ¿Hay más camisas? Bueno, entonces... Sigue la misma dinámica. La misma dinámica, pero entonces a lo mejor igual ahora alguien de por ahí de Irapuato, de León, de Morelia. Pachuca, Morelia, claro. alguien que nos comparta por ahí su historia, sus comentarios. Como decíamos, no solo puede ser por YouTube, puede ser por Twitter. Hemos estado leyendo por ahí los comentarios. Twitter, Sayonara Milok, para que le escriban, búsquenle Sí. por ahí. A nosotros nos pueden buscar en el Facebook como Dinastía Milok Oficial, acá en YouTube también. Entonces, escríbanos sus historias, sus Instagram. anécdotas. En Instagram también estamos. Entonces, pues bueno, yo creo que ya es momento de terminar este episodio. Vienen más, vienen muchos más. Por ahí ahorita estábamos platicando que hay muchas más historias que contarles. Agradecemos una última vez a todos los amigos, familiares que se han estado contactando con nosotros, a ustedes por seguir viendo este programa. Por ahí tenemos bastantes visitas en el primero que también nos sorprendió. Y pues bueno, yo creo que eso es todo, ¿verdad? Muchas gracias. por lo Y pronto, los esperamos así es. para el próximo con más anécdotas, más historias y díganos lo que quieren escuchar y con todo gusto Hacemos memoria exacto. y recabamos información. Empezamos a agilizar la memoria y traemos los recuerdos. Claro y que nos sí. vamos a despedir con una frase de mi papá. Está todo dicho. Nos vemos. Hasta la Adiós. próxima. Hasta la próxima. Bye bye.